Guíanos en tus pasos cada mañana, Padre. Sé tú nuestro Dios que abres camino en medio de la soledad, Padre. Sé tú quien manifiestas tu gracia, Señor. Tu verdad, Señor, en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor. Que tu gracia, que tu bondad, que tu misericordia traiga ese aliento de vida sobre tu pueblo, Padre. Y todos juntos, Padre, podamos glorificarte a ti y reconocer de que estamos contigo, Padre. De que tú siempre has estado a nuestro lado como lo prometiste, Señor. Y que no faltará tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia en medio de todas las cosas, Padre. Gracias, encomiendo en tus manos a tus hijas, a tus hijos, las familias, Padre mío, cubiertas bajo tu gracia, tu bondad. Cada pastor, cada pastora descansando en ti, en tus promesas, recibiendo ese aliento de vida, Padre, pero sobre todo esa dirección que necesitamos de tu Espíritu Santo, Padre. Guía nuestros pasos. Trae esa vida, Señor, sobre tu pueblo, esa sanidad que necesitan, Padre, cada familia, Padre. Que nuestra alma, Señor, pueda reposar en ti y proclamar que no hay otro Dios tan grande, tan maravilloso, tan precioso como tú, Señor. Gracias porque en ti estamos seguros. Gracias porque tú harás prodigios, señales en este día. Gracias porque veremos tu bondad, veremos tu misericordia, Padre, y anunciaremos tus prodigiosos hechos, Señor. Hablaremos de tus obras extraordinarias, Padre. Daremos testimonio de tu compañía, Padre, pero sobre todo de la paz, Señor, que inunda nuestro corazón y que nos permite el descansar en ti, Padre. Por eso te alabamos y te bendecimos. Por eso encomendamos, Señor, las vidas, Señor, las familias, Señor, los ministerios, Señor, tu obra, Señor, en tus manos, Señor. Y solamente te pedimos, Señor, ayúdanos, porque no podemos solos, Señor. Tú mismo lo dijiste, que separados de ti nada podíamos hacer, Padre. Por eso en este día recurrimos a ti, Señor, a tu gracia infinita, a tu amor, a tus hechos asombrosos, Señor. Esperamos en ti. Háblanos también con tu palabra, Señor. Permita que esa palabra, Señor, nos desafíe a confiar en ti, Padre, pero también a entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto a ti, mi Dios, mi Rey, porque eres nuestra esperanza, eres nuestro Dios, y así te proclamamos en este día, Padre. Muchas gracias, Padre. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Estoy pidiendo que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios no se aparten de ti, sino que cada momento puedas disfrutar de todas las promesas que Él te ha dado, porque como dicen ellas mismas, son firmes. Y yo siempre declaro, si Dios lo dijo, si Dios lo estableció, tiene que ser hecho y no habrá ningún obstáculo para detener lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Quiero compartir y quiero retomar un poco el tema que estuvimos tratando la semana pasada especialmente, y decirles que cuando Dios quiere hacer algo en nosotros y cuando comienza a manifestar sus propósitos de nuestra vida, en alguna forma Él lo va a hacer y lo va a completar. De eso podemos estar seguros. Muchos textos en la Biblia nos dicen que fuimos creados con propósito. Y he estado hablando en especial del apóstol Pedro, y cómo les compartía en devocionales anteriores, desde que tuvo el primer encuentro con Jesús, Él le dijo: voy a hacer de ti una roca, te vas a llamar Pedro, porque el nombre inicial era justamente Simón, que yo les he dicho que en la traducción significa junco, algo que no tiene estabilidad, a cambio del nombre Pedro, que significa roca, que es lo que fue establecido más adelante. Pero comienza el proceso, y ahí les leía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde tiene ese encuentro con Pedro y le dice: vas a llegar, te vas a llamar Pedro. Pero es donde me gusta escudriñar en la palabra los procesos que Dios hizo con este hombre, un pescador, que era su función, era lo que mejor sabía hacer, pero también tenía características especiales que pienso Dios la había colocado, y que llegó el tiempo de ese llamamiento, pero como una roca que quería Dios establecer, o el Señor establecer en la vida de él, necesitaba ser tratado. Y es interesante porque
hasta cierto punto, sin una intención directa, en medio de los 3 años, un poco más de 3 años que estuvo Jesús al menos en la parte de conocimiento, de popularidad y en la parte del sufrimiento, se propuso moldear la vida de Pedro, lo voy a llamar así, de esta manera. Cuando tiene ese primer encuentro, le da el propósito, yo voy a hacer de ti una roca. Luego, estando en casa, hay una enfermedad en su suegra, la sana, y yo creo que todo esto fue cautivando el corazón de Pedro, porque Pedro no era una persona fácil que la convencían así sencillamente con palabras. Y en el proceso, en los evangelios, cuando vemos la vida de Pedro, siempre Señor Jesucristo está tratando áreas en su vida. Y vaya que es interesante. Y estamos leyendo el capítulo 5 de Lucas, donde, voy a decir, tiene un momento más donde quiere tocar el corazón de Pedro especialmente. Y los primeros versículos, si tú puedes leer, no lo voy a leer por causa de tiempo. Comienza Jesús, una gran multitud viene y quiere predicarles, y hay 2 barcas, y justo dentro de sus planes escoge la barca de Simón Pedro, que fue llamado más adelante, y desde ahí comienza a predicar. Y yo les decía, me gustaría haber visto un panorama mucho más abierto, donde miráramos personajes. Hay un libro que me gusta leer, que llama Rostros alrededor de la cruz, y el escritor comienza a mostrar cuál era la actitud ante las circunstancias que estaban viviendo. Yo pudiera pensar y pudiéramos pensar en esta mañana las personas, especialmente los discípulos, aquellos que Jesús se había propuesto formar, y que a la final era a través de ese grupo pequeño que iba a transformar al mundo y le iba a encomendar una tarea de la cual nosotros, a nosotros nos ha alcanzado a través de los propósitos del Señor Jesucristo y de su obra. Y es interesante, me gustaría haber visto, y no dice el pasaje, cuál fue el rostro de Pedro mientras Jesús predicaba. Él era una persona que no era tan fácil cautivarla. Cansado porque habían pescado toda la noche, ya habían lavado las redes, las estaban lavando, y Jesús comienza a predicar desde la barca de él. Era un sacrificio. Algo de él tenía que empezar a ponerlo al servicio del Señor. Y cuando pienso en estas palabras, pienso, ¿qué parte de nosotros, qué cosas de nosotros las hemos puesto al servicio del Señor? Creo que una de las palabras que constantemente Dios nos dice, préstame tu vida. Aunque yo te hice, aunque yo te formé, te he escogido, pero tiene que haber de nuestra parte una disposición para que Dios utilice los recursos que al fin y al cabo Él mismo nos dio. A veces en nuestro egoísmo, tal vez si una persona diferente que no tuviera tal vez un interés o no hubiera una disposición, Dios le hubiera pedido prestada la barca, ya terminó la labor de la noche, terminó la pesca, y mire, ¿sabe qué, Señor? ¿Por qué no viene más tarde? ¿Por qué no viene a tales horas? Otro día te voy a prestar mi barca. No fue así en este caso. Inclusive me llama la atención, porque en el versículo 2 dice, habían 2 barcas, estoy leyendo Lucas capítulo 5 versículo 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores habían descendido a una de ellas y lavaban sus redes. Versículo 3, y entrando en una de ellas, o de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó. Esa palabra, y en la semana pasada yo decía, esa palabra rogar significa también la disposición que a veces no tenemos para con Dios. Y yo les decía, y pienso también hoy ratificarles, mi hermano, mi hermana, qué cosa nos está rogando el Señor para que nosotros se la cedamos a Él. Al fin y al cabo es pertenencia de Dios. A veces decimos, Señor, tú, Señor Jesucristo, aquí está mi vida, te recibo como Señor, mi Salvador, que es la oración que muchas veces hacemos para aceptar a Jesús en nuestra vida. Y sí, tal vez es nuestro Salvador, pero lo que nos ha costado en nuestra vida, y no es fácil, son pocas las personas que realmente han reconocido a Jesús como su Señor. Porque ser Señor es poner a disposición de Él todo lo que tenemos. Y Él a veces toma parte de nosotros. Hay cosas que Él toca que nos duelen, pero que a través de ellas Dios se quiere glorificar para mostrar su favor.
A veces dice, préstame tu cuerpo, quiero glorificarme a través de él. A veces dice, préstame los dones, los talentos que coloqué en ti, y de pronto no lo dice de esta manera, para hablarle a la gente. Préstame tus pies para que vayas a cierto lugar y hagas determinada labor. Allí le tiene que rogar a Pedro. Más sin embargo, él accede, retira un poco la barca. Pero Dios siempre recompensa, que es la parte maravillosa. Pedro creo que nunca, o Simón como se está llamando en este pasaje, nunca mostró un interés. Bueno, sí, te presto la barca y cuánto me va a pagar. A veces vamos por los beneficios. A veces decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer para que Dios me bendiga? Mire, y podemos buscar textos, y creo que es donde se aprovechan muchos de la fe, por la falta de conocimiento de la palabra, que van a Dios o vienen a Dios mejor por un interés. ¿Por qué me sigue Jesús más adelante? Que es parte del proceso que le hace a Pedro. Lo confronta a los discípulos. ¿Ustedes por qué me están siguiendo? Inclusive en Juan capítulo 6, donde hay una multitud que ha seguido a Jesús, lo buscan porque acaba de alimentar a 5,000 personas el día anterior, al otro día van buscándolos y él comienza a confrontarlos. Dice, ustedes me están siguiendo son porque ayer les di de comer. Estoy parafraseando ese pasaje, es un capítulo bastante extenso, más de 66 versículos. Y al último se queda únicamente con los 12, inclusive los 12 le dicen, Señor, ¿por qué has sido tan duro con la gente? Mire, se están yendo. Pero Jesús no estaba interesado en las multitudes, en los números, estaba interesado en el corazón de las personas, a tal punto que a lo último le dice a los discípulos, ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también están ofendidos por la palabra que yo les he hablado? Hay momentos en que Dios nos confronta, hay momentos en que la gente no resiste la verdad. Y no resiste la verdad porque se le está exigiendo más allá de los intereses personales que tiene cada persona. Y una pregunta bien interesante que nos podemos hacer en este día, ¿por qué estamos siguiendo a Dios? ¿Por qué ponemos nuestra confianza? ¿Solamente para que Él nos cuide, para que sea nuestro guardián, pero que no vaya a tocar nuestra vida? Quiero decirte algo con todo mi corazón y creo que es el fundamento de la palabra. Dios está interesado en ti. Del resto, Él se va a ocupar. De las añadiduras, Él se va a encargar. Así lo dice la palabra. En Mateo capítulo 6, 33, Él está diciendo que podamos descansar en Él, que podamos seguirle, que podamos decirle, Señor, o como dijo él, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Y si usted lee en el contexto lo que es el vestido, lo que es la alimentación, lo que es el cuidado, dónde va a vivir, las cosas básicas que necesitamos, en ese texto lo está diciendo, todas estas cosas vienen por añadidura. Pero lo más importante es que te acerques a Dios con un corazón dispuesto, con un corazón confiado. Que suelte las cargas, que suelte la presión, que aprendas a reconocer al Señor como tu Dios, como tu Señor. Que puedas caminar tomado de la mano de Él y que le puedas decir, Señor, aquí está mi vida, la dispongo en tus manos. ¿Qué quieres hacer con ella? Al igual que está haciendo aquí con Pedro. Aquí empieza rogándole. Pero luego hay algo bien maravilloso que está cautivando cada vez más el corazón de Pedro, y lo estoy tomando este pasaje porque no solamente fue afectado, no solamente recibió los beneficios de la palabra que Jesús predicó desde la barca, sino está impactando también la vida de Pedro y juntamente los que estaban con Pedro ahí en la barca. Versículo 14 dice, versículo 4, de Lucas 5 dice, cuando terminó de hablar, ahí era donde le decía, qué interesante haber visto el rostro de Pedro cansado, tal vez sentado, tal vez quedándose dormido como se quedan muchas personas cuando escuchan la palabra. Tal vez el cansancio no le dejaba tanta concentración escuchar la palabra. O voy a decir el otro extremo, estaba cautivado por lo que Jesús estaba hablando. Bien pudieron ocurrir las dos cosas. Pero luego cuando él termina de hablar le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Voy a seccionar esta última parte para poner un poco más de contexto. De pronto, dentro de las últimas dos expresiones que están en este versículo, de este versículo 4, simplemente primero recibe una orden.
La desventaja que tenemos al leer las escrituras si no tenemos una vista panorámica de lo que está pasando es que como podemos leer ya lo que va a pasar, nos perdemos de los mejores momentos en nuestra vida y de la obra de Dios y cómo Él obra a través de todas las circunstancias. Voy a decir de esta manera, voy a presentar de esta manera este texto. Y voy a decir, después de que terminó Jesús de hablar, le dice a Simón, comienza a remar hacia aguas profundas. Creo que así lo dice una de las versiones de la Biblia. Y tal vez no le dice para qué. Voy a dejar en reserva la última parte del propósito, porque creo que es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces he visto el obrar de Dios en mi vida y en la vida de miles de personas que simplemente Dios los atrae, el Señor los atrae y le dice, sígame. Lo hizo con Abraham. Vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Y por fe él comienza a caminar. Creo que lo que Dios activa cada momento y quiere activar cada momento en nuestra vida justamente es el que aprendamos a caminar por fe, en una dependencia absolutamente de Él. Es lo que nos ha costado y creo que es lo que ha detenido el ver maravillas de Dios en nuestra vida. Por eso estoy separando un poco lo que dice el texto. A lo mejor Jesús no le dijo desde un principio a Simón para qué quería que navegara o remara hacia aguas profundas. También puedo pensar que a veces en la orilla recibimos palabras, pero yendo a la profundidad, a una intimidad más con el Señor, a desconectarnos de la gente, Dios comienza a mostrarnos maravillas. Si yo hablo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, solamente en las aguas profundas, como dice alguno de los versículos, hay un cántico que me gusta también entonar, solamente en las profundidades de la intimidad con Dios vamos a ver las cosas extraordinarias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos da miedo muchas veces. Y voy a decir seccionando este versículo 4, que cuando estaba en aguas profundas, alejados de tierra, viene la orden de Jesús y le dice, echad las redes para pescar. Ahora, me enseñaron desde casi empecé el caminar cristiano, más de 40 años, a ser específico con las oraciones o en las oraciones. Sería que tal vez va a ser muy ingenuo lo que voy a decir, pero que tiene un contexto bien interesante. ¿Será que muchas veces ellos podían echar las redes solamente para mojarlas? ¿Solamente para lavarlas? Esto me llama la atención porque lo que hacemos tiene que ser con un propósito. Y esa orden de Dios, esa orden del Señor Jesús, echen las redes, pero échenlas en esta vez para pescar. No para ver si de pronto cae un pez, no para ver si de pronto van a pescar algo, sino en una forma específica. Y creo que esto nos tiene que enseñar a nosotros, mi hermano, mi hermana, a ser específico inclusive con nuestras oraciones. Hace muchos años atrás yo le estaba pidiendo al Señor que me regalara un carro. Y estaba en un momento de oración y sentí el Espíritu Santo y me dijo, hijo, hay tantos carros, mira por la ventana, carros de todos los modelos, todos los colores, todas las clases, ¿cuál quiere? Y me metí por un tiempo en un problema porque a la final yo solamente quería un carro, pero no sabía realmente qué carro quería. Y me dijo en alguna ocasión, cuando tú tengas claro cuál es el carro que quieres, pídamelo y yo te lo voy a dar. Y tenía tanta confusión en qué tipo de carro quería. Al último me definí por uno y fue justamente el carro que el Señor me dio. Ser específico. Jesús mismo le pregunta cuando está frente a enfermo, hijo o hija, ¿qué quieres que yo haga? Porque quizás él va a hacer una cosa que a lo mejor nosotros ni la queríamos. Porque parte de lo que Dios nos pide es la unidad. Y a veces buscamos la unidad con otras personas, pero resulta que interiormente nosotros tenemos una división entre lo que quiere nuestra alma y lo que realmente necesitamos. Si el Señor te preguntara en este día, hijo, hija, ¿qué es lo que quieres? Dime qué es lo que necesitas para solucionar el problema que estás pasando. ¿Qué le responderías? Tal vez, y es parte, hoy oramos por una cosa, hoy tenemos una lista de necesidades que se la presentamos al Señor y eso está bien, pero de pronto realmente no es lo que va a solucionar nuestros problemas.
Tal vez estamos pendientes más por las cosas que necesitamos que por lo que necesita nuestro corazón, porque no hemos entendido lo que significa que Él esté en nuestro corazón y que lo rindamos delante de Él. A veces le decimos también, y he escuchado oraciones: Señor, tú sabes lo que necesito. Sí, pero tenemos que estar de acuerdo tú y yo en aquello de lo cual tú necesitas. De pronto lo que te voy a dar no va a ser de tu agrado. De pronto te va a pasar como le pasó a Jonás. Él le hace un llamamiento, le dice que vaya a Nínive y se va para otro lugar totalmente diferente porque quería huir de la presencia de Dios. Los compromisos nos dan miedo porque sabemos que las demandas de Dios son muy serias y que Él espera de nosotros fidelidad, integridad y comunión con Él. Eso nos ha costado. Boga mar adentro. Y después de que está mar adentro le dice: echa las redes. Y luego es interesante porque en el versículo 5 respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Mas, y creo que esta es una palabra clave, en tu nombre voy a echar la red. ¿Qué desafío te quiero dar en este día, mi hermano, mi hermana? Lo que hagas, hágalo en el nombre del Señor. Otra palabra de otra de las versiones dice: más por lo que tú dijiste, Señor, lo voy a hacer. Más en tu palabra voy a echar la red, dice en este texto. Que lo que tú hagas en este día, hágalo en el nombre del Señor. Hágalo en el nombre del Señor. Y si tienes has sido entrenado, tienes la habilidad o tienes la fe suficiente para decirle: Señor, ¿cómo tengo que hablar mediante esta situación que estoy viviendo? Mira lo que está pasando en mi corazón, Señor. ¿Cuál es la palabra que me das? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la orden que tú estás dando? ¿Por qué? Porque cuando Pedro hizo eso, o mejor Simón, como está mencionando aquí, dice: y habiéndolo hecho. No solamente las palabras, sino la acción. Nos quedamos en la palabra. Tal vez Dios te dice hoy te voy a bendecir, hijo, de una manera sobrenatural. Pero tú no estás en nada movido por la palabra que Dios te dio. Tal vez Dios te ha dicho: te voy a dar un lugar para que labores y consigas los recursos para el sostenimiento, no solamente el tuyo, sino el de tu familia, y tengas suficiente para ayudar a los que pasen necesidad. Pero te quedas en la casa y no haces absolutamente nada, golpeando las puertas para que se abran, llamando o actuando de acuerdo a lo que Dios ha hecho. Creo que la inactividad es lo que ha impedido el mover de Dios en nuestras vidas. Nos da miedo, a veces hay instrucciones de Dios, pero como no hemos entendido esa palabra de Dios, simplemente nos hemos perdido de la mayor bendición que Dios tiene para nuestra vida. Simón echa las redes en el nombre o por la palabra que Jesús dijo: más en tu nombre. Y sucedió algo bien tremendo. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Otra versión dice: y sus redes estaban a punto de romperse. Y luego hay la reacción, que es la que no quiero terminar el devocional de hoy sin llegar a esta reacción. Dice entonces, versículo 7 de Lucas 5, entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esa es la bendición de Dios, sobreabunda, pero no va a traer daño ni desastre. Las redes no se rompieron, las barcas no se hundieron, porque Dios conoce la capacidad que tenemos. Pero hay algo más, la reacción. Versículo 8. Que viene la reacción o el propósito por el cual ocurrió esos momentos. No era solamente como pagarles por haberle prestado la barca, sino porque quería cautivar el corazón de Simón, el corazón de Pedro. Dice: y viéndolo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una paráfrasis que alguna vez leí de este versículo 8, dice el que está haciendo esa paráfrasis, dice que en el original o en alguna de las traducciones, la reacción de Pedro es: Señor, lo que tú te has propuesto hacer conmigo, no vas a poderlo cumplirlo porque yo no tengo la capacidad para responder a lo que
tú quieres hacer en mi vida. En esta versión está diciendo, apártate de mí porque soy pecador. Es como reconocer que tiene tantas fallas, es tan imperfecto que a lo mejor no cree que lo que Dios quiere hacer a través o en su vida tiene la capacidad de responder. Eso se llama inseguridad. ¿Cuántas personas Dios ha llamado, pero al mostrarles el Señor lo que Él quiere que haga, simplemente se han apartado? El domingo en la enseñanza que estuvimos compartiendo hablábamos de este joven rico que le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego sí ven y sígame. Y él no tuvo la capacidad de hacerlo. ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar lo que somos, lo que tenemos en las manos del Señor? ¿Cuánta capacidad tenemos y cuánta disposición tenemos para reconocerlo, para que Él realmente sea el Señor de nuestra vida? No lo siga por los beneficios que puede obtener, sígalo por lo que Él es, porque grandes cosas Dios va a hacer en tu vida y va a guiar tu vida, que es el tema que vamos a seguir tratando esta semana, porque Dios tiene cosas maravillosas para mostrarnos. ¿Qué te oramos en estos momentos y le decimos, Señor? Qué bueno es lo que tú nos dices, qué bueno es poder entender que tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso que nos alienta y que tiene propósito, Señor. Permítanos, Señor, el poder comprender lo que tú nos estás hablando, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga claridad a nuestra vida, Señor. Y estemos dispuestos a rendir todo lo que somos, todo lo que tenemos, reconociendo que todo nos lo has dado. Que aún somos, como lo dice en tu palabra, creación tuya. Somos hechura suya, como dice a través del libro de Efesios, para buenas obras las cuales tú has preparado de antemano, Señor. Quita los temores, Padre. Y permítanos, Señor, que con toda seguridad podamos refugiarnos en ti, Padre. Yo te alabo y te bendigo, te doy la gloria, te doy la honra. Señor, tu obra perfecta en nosotros, Padre. Y dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos, Señor, esperando tu gracia abundante. Muchas gracias, mi Dios soberano. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que la gracia, la bendición y la misericordia de Dios sea sobre ti, mi hermano. Adelante, Dios está contigo. Te ama. Le habló su pastor Irán de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.